Hola, hoy nos encontramos con Braulio Magollón, una persona que, al igual que muchos de los que hemos entrevistado, tiene discapacidad visual, pero la diferencia es que esta persona no solamente es alguien a quien estamos entrevistando, sino que es un buen amigo mío y no sabría cómo definirlo, así que vamos a dejar que él lo haga. Gracias por darnos este tiempo, Braulio. Hola Nicole, gusto de saludarte. Me gusta primero que me menciones como un amigo porque es recíproco, te considero una muy buena amiga y además me gustó la segunda parte, cómo definirlo. Exacto. ¿Cómo te definirías tú mismo? Soy una persona con discapacidad visual, nacido con esta condición y que ha ido evolucionando, ha ido aprendiendo, se ha ido tratando de, digamos, recomponer ante la adversidad. Bueno, yo sí creo que es una adversidad la discapacidad. Yo respeto mucho la opinión de los demás, Sí. pero considero que sí es una limitación física. Pero soy una persona común y corriente, como cualquier otro, con defectos, virtudes, y que trata siempre de aprender cosas nuevas, de compartir lo que ya sabe, pero además de seguir avanzando en este mundo que a veces, o casi siempre, es muy adverso para nosotros, ¿no? La verdad sí es muy cierto lo que dices, porque pues sí hay muchas personas que tratan de ponerse en ese papel de superhéroes y decir no, la discapacidad a mí no me limita, la discapacidad no es un problema, pero la realidad es que sí lo es una limitante, y creo que el primer paso para ir hacia una sociedad más inclusiva es aceptar que la discapacidad visual es una limitación y trabajar a pesar de ello, avanzar a pesar de ello, que es algo que, bueno, yo sé que tú has hecho. Pero empecemos con el principio. ¿Cómo fue tu infancia, tu adolescencia? ¿Cómo fue crecer con la discapacidad visual? Complicada por la edad que yo tengo. Uh-huh. Pertenezco a una época no inclusiva, para nada, mucho más hostil todavía, y en la cual estudiar, digamos, la educación primaria, secundaria, tenía demasiadas reglas no aptas para una persona con discapacidad visual. Es verdad. Entonces, yo en el año 78, saliendo del oculista, quien es el que da el diagnóstico, un diagnóstico erróneo, porque a mí se me diagnostica como miopía alta, nada más, y con un problema de retina en uno de mis ojos. Okay. Con el tiempo se descubrió que no era así, porque lo que yo tenía era haber nacido ciego de un ojo y con baja visión del otro, muy baja visión. Claro. Entonces yo llegué a un acuerdo con mi madre y le pedí por favor que esto fuera un secreto de núcleo familiar. Papá, ella, yo, mi hermano, que era muy pequeño además. Y le dije que iba a estar en el colegio sin que la gente supiera la realidad, pero manejar el diagnóstico del médico. Un niño de 6 años, en el año 78. Mi madre me dijo, ¿sabes lo que va a pasar? ¿Sabes a lo que te estás exponiendo? Y yo le dije, sí, pero déjame intentarlo, déjame luchar por esto. Mi madre me apoyó, entré al colegio, nadie me regaló nada, nadie me regaló una nota, fui un alumno común y corriente, pero al tener esta deficiencia visual, ya te imaginarás todo lo que tuve que pasar, Sí. cuando se caía algo al suelo, cuando me tropezaba con alguien. Es más, mis amigos del colegio ahora entienden por qué yo no podía copiarme de otro examen, imposible, no veía nada, ¿no? Y cuando la solución para los maestros era sentarme adelante para mirar a la pizarra y yo veía solamente líneas blancas y blancas. Y así que así transcurrió mi etapa escolar y tuve que hacerme muy fuerte para hacerle frente a lo que hoy le dicen bullying, en esa época era solamente acoso escolar. Y ni eso, como que era algo bastante normalizado en ese entonces. Y era muy común, pero poco común ver personas con anteojos. Hoy en día es más común. Entonces en esa época decir que tú tenías lo que yo había sido diagnosticado iba a ser pues prácticamente, digamos, iba a ser lapidarme en mi vida escolar. Y yo no lo permití. Sangre, sudor y lágrimas, pero así avancé. Así avanzaste tu etapa escolar de niño. ¿Y cómo fue en la secundaria ya un poco más grande? La complicación continuaba, pero yo ya había vivido la etapa de infante. Ya, yo no fui a la rehabilitación a ninguna de las instituciones habidas y por haber que tú conoces. Yo me rehabilité en el colegio, un colegio privado, de cierto nivel, y además me rehabilité en el barrio.
Entonces yo nací en La Perla, Callao. Mm, Entonces tuve que hacerme fuerte a la fuerza. claro. Y esa fue mi rehabilitación. Yo caminaba en las noches solamente viendo las luces de los focos. Pero yo era un bandido, un callejero, me gustaba, creo que era muy adrenalínico y eso me ayudó a hacerme fuerte. Cuando llegué a la secundaria, llegué más envalentonado, más dispuesto al desafío y se repitió la historia. Claro que cuando llegabas a casa, te encerrabas, llorabas, Sí, porque hay un momento, no somos de fierro. exacto. Esta palabra que tú dijiste hace un rato, superhéroes, no lo somos. Para nada. Somos sensibles y me costó mucho, pero bueno, ahí le dimos, ¿no? Y bueno, algo que me parece interesante es que tú mencionas que a ti te dieron el diagnóstico en el año 78 y que te dieron un diagnóstico erróneo, porque me parece, tal vez me equivoco, pero tengo entendido que en ese año todavía no existía el término baja visión. No, el término baja visión, que es el low vision que viene de los Estados Unidos, no entraba ya. Mi médico era muy paternalista. Yo creo que él tenía algunas sospechas. Así que prefirió solamente manejarlo de esa manera. Yo recuerdo el día del diagnóstico porque me quedé escuchando detrás de la puerta del consultorio, moví un poquito, niño inquieto, y pude escuchar todo lo que el médico le decía a mis padres. Les decía, no puede ir al colegio, no puede hacer deporte, no puede. Dijo tantos no puede que yo me quedé en shock. Pero incluso querían hacerme unos documentos para que en el colegio me pasaran nomás. Yo no permití nada de eso. Le dije a mi madre que no, que era el momento de pelearla. Y por eso, desde muy pequeño, siempre fui muy osado. Pero yo en el 2013 recién pude obtener el diagnóstico real de un médico, que luego se ha convertido en amigo mío también. Mira, quisiera decir que eso que tú escuchaste del doctor, de que el mismo doctor le decía a tus padres que tú no podías hacer cosas, se quedó en esa época, pero lamentablemente recuerdo cuando yo también fui diagnosticada con la discapacidad a los 12 años, el doctor me dijo a mí misma, tú no puedes tener hijos. En ese tiempo yo no entendí por qué, la verdad que no entendí por qué me lo dijo, pero me lo dijo con una seguridad tan certera que yo me quebró por dentro. Ahora actualmente tengo otra mentalidad y no quiero tener hijos, la verdad, es decisión propia, pero en ese tiempo yo sí era una niña, yo sí me veía de grande como una mamá con sus hijos, con su familia, y que el doctor venga y me diga no puedes tener hijos solo por el hecho de que no veo, fue bastante chocante y me imagino que hay muchas historias así, tal vez nos la van a compartir en los comentarios algunos espectadores, pero ahora que ya hemos pasado tu infancia, tu época escolar, sabemos que tú eres docente de inglés. ¿Cómo fue que empezó esa curiosidad o ese gusto por el idioma inglés? ¿Cómo lo desarrollaste a pesar de tu discapacidad? Nuevamente gracias a mi madre. No es porque mi padre no viviera con nosotros, sino que era la época que el papá se iba a trabajar. Claro. Mi madre era modista y lo que ella hacía lo hacía desde casa. Y yo pasaba tiempo con ella. Entonces mi madre comenzó a investigar un poco cómo ayudarme. Y descubrió, desde muy pequeño, que yo escuchaba canciones en inglés y las tarareaba. Pero fonéticamente hablando las tarareaba bien. Entonces descubrió que mi oído tenía algo muy peculiar. Cuando yo entró al nido, Jardín Dulce Hogar, años 77 y 78, tenía profesoras que enseñaban el inglés de la manera tradicional, el choral repetition, la repetición coral, repeat after me y todo eso, y se me iba quedando, y luego, como yo tenía baja visión, mi madre me compró un diccionario, me acuerdo, Chicago University Press, y luego de eso comencé a traducir cosas, canciones, porque la música me ayudó mucho. Mi madre me incentivó más con la música, paso a la primaria, y en el colegio, yo estoy en el colegio Concordia Universal, en La Perla, Callao, y allí me di cuenta de que las clases de inglés, si bien es cierto, yo todavía podía ver lo que escribía, pero casi pegado a mi cara, entonces mi oído me ayudaba a entender, y a través de eso yo pronunciaba más la música, yo cantaba en voz alta, y todas esas cosas me ayudaron. Cuando entré a la secundaria fue la historia similar, y luego cuando yo fui a estudiar inglés, ya yo estudié en un instituto, no sé si se puede mencionar, pero bueno, yo estudié inglés en un instituto muy conocido y fue lo mismo. Y me di cuenta que yo tenía esa habilidad auditiva.
Claro. y el inglés estaba presente conmigo. Entonces yo decía, cuando yo termino el colegio en el año 89, cruzo el portal del colegio, el portal, y me quedo medio frío. Yo fui un alumno de aquellos muy inquietos, muy travieso. Y una amiga me dice, ¿qué tienes? Digo, es que no sé qué va a hacer de mi vida ahora. Wow. Y yo le digo, y me quedé pensando en eso. Cuando yo estudié inglés ya para ser profe, sentí nuevamente ese miedo cuando terminé. Yo terminé un 4 de octubre del 93 de estudiar inglés. Todo, los 3 años. Claro, sí. Y de ahí sentí ese mismo miedo. ¿Qué voy a hacer? Pero yo ya me había metido en la cabeza de por qué no ser profesor de inglés. Yo tenía un profe de inglés que le gustaba el rock and roll y era profe. Y yo dije, oye, ¿por qué no? Y en el colegio también tenía un profe que le gustaba el rock and roll y era profe. Y no porque los profes de inglés sean relajados, no, pero había una unión con el tipo de música que a mí me gustaba. Y dije, creo que por ahí va mi camino. Y ya había estado dando clases particulares, le enseñaba a mis primas, a mis primos, y no lo hacía mal. Así que dije, creo que este es mi camino, y han pasado, estoy por cumplir 32 años ya como profesor. Wow. Y bueno, ahí andamos, ¿no? Y ahora que ya sabemos cómo fue que decidiste entrar a la docencia, qué fue lo que te motivó, ya durante esta carrera siendo profesor de inglés, ¿qué retos y satisfacciones has encontrado tú al enseñar teniendo la discapacidad visual? Wow. Seguimos con la historia de la baja visión. Llegó un momento en mi carrera que ya no solamente tenía baja visión, mi visualización era borrosa, muy borrosa. Claro. Y de noche peor aún, ¿no? Sí. Entonces yo escribí en la pizarra, todo bien, pero llegó un momento en que ya no veía el rostro de mis alumnos. Wow. Entonces yo me tenía que aprender de memoria el nombre de todos para poder identificarlos. El problema era si alguien se cambiaba de sitio, ¿no? Sí. Te movía, pero nadie sabía. Ha habido gente que me ha sabido guardar el secreto y les agradezco mucho, pero fue complicado, fue un desafío. Yo he ido a seminarios para profesores de inglés tropezándome, me he caído y nadie entendía por qué. Yo era el profe distraído, ¿entiendes? Claro. Y además de eso, la noche era para mí complicado. Y con todo eso creo que hice una buena performance. Ahora, una vez que mis alumnos ya en esta etapa se enteran que yo soy una persona ciega total, porque uso un bastón guía, Claro. han habido primero la sorpresa. Algunos no entraban al salón. Wow. Y después cuando escuchaban que yo hago un buen trabajo, ya regresaban. Porque hay esa subestimación en cuanto a que, pero si yo les sigo, ¿qué nos puede enseñar? Ha habido gente que por clases particulares no ha querido trabajar conmigo y luego se han enterado que hago milagros con algunos alumnos, yo sin creer en ellos, ¿eh? pero es así. Entonces, ¿qué puede pasar? Yo he crecido ya con una aceptación, una fortaleza en la cual digo, bueno, pues si el cielo te cae en limones, aprende a hacer limonada, como dice la canción. Exactamente. Pero no hay otra. Y yo tengo que seguir avanzando, haciendo. Hay gente que piensa que a mí me regalan las cosas, que me donan las cosas. Y no, o sea, yo lo obtengo bajo mi esfuerzo y todo lo demás. Pero sí hay mucha subestimación. Y luego está la sobreestimación, ¿no? También. Sí. Porque después dices, ¡wow! ¿Qué tal oído poderoso que él tiene? Es que la gente como tú tiene el oído muy desarrollado. No, todos tenemos los sentidos desarrollados. Exacto. Pero la gente que ve no los necesita todos más que la parte visual. Entonces, mi oído, tu oído y el de otro se desarrolla porque no nos queda otra. Exacto. Y la concentración. Claro, lo que yo digo es que no es que nuestro oído esté más desarrollado, sino que nuestra atención está enfocada en el oído. Así es. Si una persona que ve enfocara su atención en los oídos, también escucharía como nosotros escuchamos, Claro, percibiría lo que nosotros percibimos. Y bueno, en mi carrera ha tenido todos esos ingredientes. Concentración, parte auditiva, modestia aparte, creo que por eso mi acento es muy bueno. He sido un profesor muy dedicado, muchos logros, he ocupado buenos cargos y actualmente soy muy contento, trabajo en una universidad, pero sobre todo me he ganado nuevamente
no solo el reconocimiento, sino el respeto de mis alumnos, y eso para mí es muy valioso. Y además de eso he servido, digamos, como referente para que otros chicos jóvenes que están en la carrera de educación, que están estudiando inglés, que están estudiando otros idiomas, porque yo hablo otros idiomas, como tú sabes, tengan a bien considerar que ser docente es una carrera muy bonita, muy importante, pero con mucha dedicación. Exacto, sobre todo la vocación. Sí, sí. Y hablando de la sobreestimación, perdóname que yo te vaya a sobreestimar, pero la verdad que a mí me sorprende, tal vez vamos a poner un videito por acá si es que nos lo puedes proporcionar. Me sorprende que aún a día de hoy, que tienes ceguera total, sigues escribiendo en la pizarra. Y yo, bueno, ya hablando con los espectadores, yo he podido estar en una clase de Braulio y efectivamente he notado cómo él escribe en la pizarra. No sé cómo lo haces hasta ahora, me debes la clase de cómo escribir a ciegas en la pizarra, y en lugar de ver tu discapacidad como un límite o como un obstáculo, lo ves como una oportunidad de interactuar con los alumnos. Sí. Tú llegas, les explicas, como ven, yo tengo discapacidad visual, les pones algunas reglas que te pueden facilitar a ti el dictar la clase, como que si van a entrar que avisen, más o menos cómo era, que no cómo levanten es que la tú mano. manejas, que no levanten la mano, exacto. Cuando escribes en una pizarra y quieres escribir debajo, les pides a ellos que te ubiquen, ¿no? O que ellos borren la pizarra. Claro, o que ellos borren la pizarra. ¿Qué otras estrategias has encontrado tú como profesor para que tu discapacidad visual no sea un obstáculo? El sentido de ubicación. Claro. El sentido de ubicación es fundamental. Cuando yo era muy niño, mi madre, que en paz descanse, decía, tienes que aprender a bailar. Ya. Yo le decía, ¿por qué? Porque una persona, ¿no?, ciega, y yo no estaba ciego, pero mi madre decía, una persona ciega, ¿ok?, pierde el equilibrio. Cierto. Pero el baile te da la posibilidad de mantenerlo. Y yo le decía, mamá, pero todavía, pero en un futuro no, hijo, y tienes que preparar. Ese golpe, pero era muy realista mi madre. Es verdad. Y me sirvió demasiado, porque yo en la pizarra, con la mano derecha, estoy manejando el plumón, el marcador, y con la mano izquierda estoy a la altura de mi mano derecha, está sosteniendo, apoyándome, el equilibrio. Estoy escribiendo, punto. Bajo mi mano, golpeo y sigo escribiendo. Y eso me da la posibilidad del equilibrio. Es un truco que lo comparto con todos porque es muy útil. Claro. Cuando yo todavía tenía baja visión, yo soy de la época que he escrito con tiza, con tiza era más complicado. Sí. Se atracaba y todo. Sí. Pero he ido desarrollando esa habilidad y bueno, me ha ayudado bastante, por eso que en mi centro de labores, en mi centro de estudios, puedo ubicarme no fácilmente, pero la concentración también me ayuda mucho. Yo voy caminando, voy contando, no falta alguien que ya me conoce y viene, Braulio, y yo ya me perdí. Suele pasar. Pero sí, la ubicación, la concentración, volvemos al punto, te ayuda mucho, ¿no? Sí, te ayuda bastante. Eso es algo que también, a pesar de que yo no he llevado la rehabilitación tampoco en ninguna institución, sí, gracias al deporte fui consciente de esta importancia de la orientación, la ubicación, y me ayuda mucho, por ejemplo, para desplazarme a la universidad. Y me imagino que también cuando me toque ser profesora, así como tú, me va a ayudar bastante en el salón. Estoy seguro que lo vas a hacer. Me tienes que dar todos los tips. Por supuesto. Y ahora, pasando al siguiente tema, que también es muy interesante, es que tú, aparte de ser docente, estás muy involucrado en el mundo musical. ¿Puedes contarnos más sobre este rol, esta faceta tuya? Sí, bueno, yo ya este año estoy celebrando 15 años, ya profesionalmente hablando, como difusor, promotor cultural. Tengo programas de radio en Colombia, tengo 2 programas de radio en una radio colombiana online, y en el cual tengo un programa de música retro y un programa de música actual. Todo dentro de rock, pop, jazz, blues, reggae, electro, en inglés, en español, en francés, cualquier idioma. Además de eso, tengo una columna en Colombia también, donde escribo sobre música, pero no escribo sobre la vida de los músicos porque entras a Google y la encuentras, ¿no? Sí. Yo lo que hago es un paralelo entre mi vida y cómo se ha relacionado mi vida y los personajes alrededor de mi vida propia, con la música. Además de eso, tengo canales de YouTube donde entrevisto músicos nacionales e internacionales.
Y además voy a los conciertos acá en Lima porque las bandas, los artistas, dentro del género que te he mencionado, me invitan para que yo escuche cómo están sonando y les dé mi opinión. Y además he promovido bandas nuevas, he hecho festivales. Bueno, y tengo una trayectoria ya bastante amplia en el mundo de la música. Y porque conozco mucho del tema y porque me encanta, ¿no? Y eso me conllevó a tomar la decisión en el 2022 de comenzar a estudiar ya de manera profesional, para profesionalizar lo que venía haciendo, estudiar periodismo. Claro, exactamente. Pero antes de pasar a esa faceta tuya con el periodismo, me gustaría saber que hagas una comparación, un paralelismo entre cómo fue la acogida del mundo musical contigo, teniendo tu discapacidad, a la acogida que tuvo el mundo de la docencia. Fue muy loco porque yo nunca me voy a olvidar que en el año, un sábado 2 de enero de 2010, yo estaba en un taxi yendo a una radio en aquella época muy famosa, en FM, y iba pensando de que yo era el profesor Braulio. Claro. Pero yo no quería ser el profesor Braulio porque era mi faceta ahora radial. Yo ya había escrito artículos en algunas revistas locales, había dado opiniones para medios en aquella época underground, pero ahora venía la oportunidad de hacer radio, y una muy buena radio. Entonces me puse los audífonos del Discman y me puse a escuchar el clásico Le Dicen Rock de Frágil. Okay. Y el coro dice Le Dicen Rock, Le Dicen Rock. Y yo fui escuchando todo eso en la ruta a la radio. Y cuando llego tenía el estribillo en el oído. Y cuando entro a la radio, Joseph Ramírez, programador de aquella radio, me dice, hey Doc, ¿cómo estás? Yo me quedo sorprendido como, Doc, ¿por qué me dices Doc? Porque me haces recordar al de Volver al Futuro. Yo le digo, por lo viejo. No, me dice, porque ese tío sabía un montón y tú sabes mucho de música. Cuando entro a la cabina, me siento, y me cuentan 3 y me dicen que me van a tocar el hombro derecho para yo empezar. Y yo hago lo propio y digo, muy buenas tardes gente, los saluda a su amigo desde hoy, por siempre y para siempre, el Dr. Rock. El Dr. Rock. Y se me quedó eso, obviamente la gente pensaba que era una improvisada tremenda, pero había sido una inspiración entre la canción y lo de Joseph, y la responsabilidad creció. Porque toda la gente alucinaba que yo sabía todo. No es que sepa todo, sé mucho, pero no todo, ¿no? Claro. Y ¿sabes qué? Se armó una leyenda urbana a través de mi persona. Yo en aquella época tenía el cabello muy largo, ¿no? Y era pues la persona invidente, la persona ciega, conocedora, y que todo el mundo se quería acercar para saber quién era. O sea, algo así como tocarme para ver si era de verdad o no. Claro. Entonces la gente se acercaba y yo empecé siendo un desconocido para los artistas y hoy en día soy hermano de ruta de muchos de ellos, de algunos de fuera del país también que he entrevistado, y fue alucinante porque terminé aceptando la responsabilidad de ser docente, la responsabilidad de ser difusor, todo siempre con mucha dedicación, pero ambas cosas disfrutándolas. Claro. Y así se han ido concatenando. Y justamente tú mencionabas que parte de tu inspiración para volverte profesor fue esa conexión que tuviste entre los profesores y el gusto por el rock. Sí. Y al final en tu vida tú terminaste haciendo ambas cosas, equilibrando ambas cosas. Y así como nos has mencionado que decidiste ya profesionalizar esto que hacías, cuéntanos cómo es tu faceta ahora de estudiante de periodismo, de universitario tal cual. Es una experiencia muy agradable. Estudio con gente muy joven, tan joven como tú y hasta más todavía. Creo que todos podrían ser, tienen la edad de mis sobrinos, de mis hijos y toda la historia, ¿no? Soy el abuelo de los Monsters dentro de la clase. Pero muy interesante porque aprendo de ellos. A ver, yo no soy este tío grandote que se cree que sabe todo y que todo tiempo pasado fue mejor que el actual y los chicos están... No. Malo. No, que no hay música actual buena, no, que los chicos no saben... No.
yo valoro mucho el estudiar con gente joven, porque esos chicos enseñan mucho. Son competitivos, son muy osados, algunos muy tímidos, pero practican la inclusión. Me siento muy cómodo, me siento un amigo de ellos, de otros un compañero, pero a ellos también les ha costado aprender a sociabilizar, estudiar, compartir con una persona ciega. Exacto, sí. Y les ha costado mucho. Pero hoy en día, aparte yo soy muy irónico y en las clases yo a veces digo algunas cosas y mis maestros ya saben que yo tengo un humor medio black mood, ¿entiendes? Entonces la gente ha aprendido eso y se sorprenden, siempre me preguntan cómo hago porque yo leo mucho y bueno, estoy muy contento, estoy muy feliz por el apoyo que me da la universidad. No me regalan nada, o sea, en el sentido de que un punto más, no. La exigencia es tal cual, sí, pero me siento uno más de la clase y muy contento, muy agradecido también. Claro, y esa es la idea, pues porque al final esa es la verdadera inclusión, no ponerte las cosas fáciles o a bandeja de plata, simplemente adaptarlas para que bajo el mismo nivel de exigencia tú puedas desarrollarte de manera equitativa con los demás compañeros. Y también me parece interesante eso que mencionas de que para los mismos estudiantes fue complicado adaptarse a estudiar, convivir contigo, porque es verdad, en nuestra sociedad no es común convivir con personas como nosotros. Entonces hay personas que hasta tienen miedo. A mí me ha pasado que cuando la gente se acerca a querer ayudarme, ellos no saben que yo todavía los puedo ver, entonces como que noto un poco su temor corporal, como que no saben cómo acercarse, tienen miedo de tocarme, tienen miedo de hablarme, y es como que no somos extraterrestres, ¿no? O sea, somos como cualquier otra persona, se pueden acercar, hablarnos, convivir con nosotros, y cada persona es diferente. Sí, cada persona con discapacidad es diferente, cada uno tiene habilidades diferentes, no los puedes comparar, no los puedes estar estereotipando y no puedes decir que él sí puede esto y tú por qué no. Yo tengo obviamente cosas en las cuales no soy muy bueno. Y no te olvides que yo vivo solo con mi padre de 86 años. Entonces, mi padre está en silla de ruedas y entre los dos tratamos de darnos una mano. Yo con mi ceguera, él con su discapacidad motora. Pero allí y con la gente en el entorno que se sorprende porque yo hago vida nocturna. Yo salgo, bailo, río y todo lo demás como cualquier otra persona, pero a la gente le llama mucho la atención. Pero yo continúo mi vida, no puedo detenerme. Exacto, esa es la idea. Y hace un momento nos comentaste que a tus compañeros les sorprende cómo tú lees mucho. ¿Tienes estrategias tecnológicas que te ayuden en tu vida universitaria o en tu vida laboral también? Sí, bueno, el PDF lo leo con el TalkBack cuando uso el celular. Tengo el Balabolka instalado, lo convierto en MP3. El NVDA en la laptop. No soy muy tecnológico, tú lo sabes. Yo soy un poco lento para esas cosas, pero creo que me he adaptado y sigo aprendiendo mucho y todavía tengo mucho por aprender y cuanto más tecnología aparezca, más accesibilidad tendremos y eso es muy importante. Eso es verdad. Y ya entrando a un tema más social, ¿qué crees tú que hace falta o cuál sería una de las cosas que hacen falta para que tengamos una sociedad realmente inclusiva? Nos preocupamos mucho por la terminología, ¿no? Sí. Que si te digo ciego, que si te digo baja visión, persona con discapacidad, que eso, que este otro, ¿no? El adjetivizar a la gente, ¿no? Sí. Preocúpate en realidad por hacer cosas útiles. Y además de eso, hay un detalle, ¿no? La accesibilidad todavía es efímera en el Perú, pero además de eso, la asequibilidad, que tiene que ver con el lado humano. Y eso es importante también. Hay que trabajar mucho en las escuelas, hay que instruir a la gente, hay que mostrarles cómo somos. Y la charla la tiene que dar uno mismo. No puedes traer a otro que sí ve, porque no va a entender lo que nosotros pasamos. Es verdad. Entonces, creo que hay un trabajo todavía muy arduo por realizar. Creo que se ha avanzado. Esta nueva generación entiende más de la inclusión, pero todavía hay mucho por hacer. Y nosotros tenemos una función importante. No ser ariscos, no ser tan tajante, no, que yo sí puedo esto, que no necesito todo. Siempre vamos a necesitar ayuda. Exacto. Al menos mi percepción es que no somos independientes.
Somos dependientes porque tarde o temprano necesitamos la ayuda de alguien y hay que pedirla bien. Y si nos la ofrecen y no la necesitamos, se le dice, se le agradece con amabilidad, pero nosotros no somos super blind, ¿no? Es super ciego, la super ciega, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Las leyes están ahí, pero ya esa es otra historia, ¿no? La cuestión legal, yo creo que hay que arrancar por los más pequeños, enseñarles, explicarles y que la sociedad sepa más a través de charlas informativas. Es muy importante. Claro, eso es verdad. Algo que tenemos que tener presente y ser conscientes es que ahorita estamos en una etapa de transición, una etapa de aprendizaje, en el que tanto la sociedad como nosotros estamos aprendiendo a formar todos parte de una misma comunidad. Entonces, como tú dices, es muy cierto, no hay que ser ariscos, no hay que ser... Ahora, tampoco quiere decir que a todo el mundo vas a estar hablándole de tu discapacidad. Que todo el mundo va a venir a tocarme. No, claro, no. Simplemente que si alguien se te acerca y tiene curiosidad sobre tu discapacidad, pues no tengas miedo de compartirlo y de enseñar. Al menos échate perfume cuando te me acerques. También. Antes de pasar a la última pregunta ya de la entrevista, hay una que me gustaría hacerte y es, ya con todo lo que has vivido ahora, todo lo que conoces ahora y sabes ahora de ti, de tu propia percepción como una persona con discapacidad visual, ¿repetirías lo mismo que hiciste de esconder tu discapacidad? Si yo hubiera nacido en tu época, no. Ok. Pero en tu época sí era diferente. En mi época era complicado. Claro. El actor Diego Berti, que en paz descanse, conversando conmigo, me dijo: Doc, ¿cómo has hecho todo este tiempo? Tú has sido el actor de tu propia vida. Y tenía razón. Es verdad. Pero fue muy difícil, fue muy complicado. Fue morderse la lengua ante el insulto, subirse a un micro y sentarse por error encima de alguien y que te insulten. Y el insulto pegaba acá, ¿no? Claro, pero no soy de fierro, no tengo una papa caliente en el corazón, pero creo que he aprendido mucho. Pero si en esta época yo tuviera la mitad de la edad que tengo ahora, o sea, fuese de tu generación, definitivamente que lo diría para que me ayuden, para capacitarme, para aprender más cosas. En mi época no. Fue muy complicado, fue muy difícil. Hay mucha gente que después, que me conoce mucho y que va a ver esta entrevista y no lo va a creer, pero sí, o sea, yo sí lo hubiera dicho en esta época y bueno, fue lo que me tocó vivir. Así que ya está, ya no hay marcha atrás. Claro. Cada quien tiene su propia mochila que cargar. A nosotros nos tocó la discapacidad visual, a otros les puede tocar otra cosa. Sí. Pero el punto es que no somos súper ciegos, como tú dices. No. Y tampoco somos víctimas, ¿no? Tampoco somos víctimas. No. En el grupo de nosotros hay buena gente y mala gente. El que niega, el que miente, como dice la canción. Y ahora sí, para cerrar la entrevista, ¿qué mensaje le darías a un joven que tenga nuestra misma discapacidad, que tal vez tiene aún miedo o dudas, pero quiere dedicarse ya sea a la docencia, al arte o a la comunicación? Que tome una decisión de qué hacer con su vida, es lo primero. Y que sus padres lo apoyen, que sus padres entiendan que no son eternos. Exacto. Y que no van a estar toda la vida con ellos. Y que ellos necesitan ser independientes en esta vorágine ciudad, en esta hostil civilización. ¿Okay? Hay que seguir. Pero depende mucho de los padres que los incentiven, que pierdan el miedo, porque si no se caen aquí, se caen allá y se caen más allá. Pero los golpes enseñan en la vida. Es cierto. ¿Entiendes? Entonces no queda otra. Porque si no se van a tener, como dijo este médico, le dijo a mis padres, tienen que encargarse por el resto de su vida de su hijo. Y eso no ha sucedido. Yo dependo de mí mismo y eso ha sido para mí importante. Por eso yo lo comparto. Pero, ¿es normal que tengas miedo? Por supuesto. Claro que sí. ¿Ok? Cada vez que empiezas a hacer algo nuevo, siempre te vas a poner nervioso, eres un ser humano. Pero tienes que emprenderlo. Tienes que entenderlo, que no tienes otra opción, que te tocó esto y tienes que avanzar. Porque si no, vas a tener que estar esperanzado en que la familia se encargue de ti por el resto de la vida, o que una institución benéfica que no lo existe en nuestro país te mantenga por el resto de la vida. Y esa no es la historia nuestra. Hay que seguir.
Es muy cierto todo lo que dices, espero que esté llegando a las personas correctas, personas que necesiten escuchar esas palabras en este momento. Y me ha encantado esta entrevista, Braulio, me he divertido bastante también. Y a ver, toma estos segundos a ver para promocionarte, cómo te pueden encontrar en las redes sociales, en YouTube, en Instagram. Bueno, yo soy en Instagram como DR Rock Perú, doctor, la abreviación DR Rock Perú en Instagram. Y bueno, ahí me pueden encontrar para que vean todo lo que hago, y en mi canal de YouTube es lo mismo, donde tengo entrevistas a gente de la música de Perú, de otros países, y también tengo un canal dedicado a la discapacidad visual. Y bueno, y estoy en una radio, pero como les digo, ¿no? DR Rock Perú, Instagram, y ahí aparece en qué radio estoy, todo lo que escribo, toda mi historia ahí está, así que para que me sigan y escuchen mis programas, que son muy, muy entretenidos, y además para que lean lo que escribo, que es muy loco también. Perfecto, Braulio, muchas gracias por brindarnos gracias este momento, y ahora sí ya nos toca irnos porque tenemos clases. Gracias a ti, lo máximo.